Entonces, ¿cuáles son las características del modelo escandinavo, ¿no? El modelo escandinavo se caracteriza por el acceso de la población a derechos fundamentales, a veces garantizados por la Constitución, sobre una base universal y sin vinculación alguna con las cotizaciones sociales. Los dispositivos son globales, la financiación está asegurada por el impuesto y todos los ciudadanos se benefician de dicha protección. Kauto y Eikila, que son dos finlandeses, añaden otros aspectos característicos de este modelo. El ámbito de las políticas sociales es extenso, la intervención de la administración pública es importante en todas las áreas, la parte del gasto social en el PIB es elevada, con una fuerte redistribución, la democracia local está desarrollada, con unos servicios sanitarios y sociales de calidad a nivel de las regiones, de las provincias y de los municipios, el reparto de los ingresos es relativamente igualitario, las desigualdades son más reducidas que en otros países, la pobreza es poco frecuente y la igualdad entre hombres y mujeres es un principio básico. Es decir, está en el fundamento, en el centro del modelo escandinavo. A su vez, existe una continuidad de las políticas sociales, un alto nivel de organización, una tradición del consenso y un bajo nivel de corrupción. Solo países como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia cumplen estas condiciones a pesar de las especificidades nacionales, porque muchas veces se habla de los países nórdicos, pero hay que tener en cuenta que hay muchas diferencias entre Dinamarca y Suecia, por ejemplo. Hay diferencias muy importantes de cultura política, de tradición, de cultura social, lo mismo con Finlandia. Y sin embargo, hay características comunes que permiten decir que, bueno, se puede hablar de un modelo. Este modelo se basa sobre un pacto social que se podría resumir de la siguiente manera: el sector privado productivo goza de un gran nivel de libertad de funcionamiento y el derecho laboral es relativamente liberal, aún teniendo en cuenta los convenios colectivos negociados con los sindicatos. Como contrapartida, la población acepta pagar un alto nivel de impuestos que permiten garantizar que nadie esté excluido de la sociedad por falta de empleo. El modelo escandinavo tiene una obsesión, es que la gente trabaje. Todo el dispositivo está organizado para que todo el mundo trabaje y para que no solo el nivel de desempleo sea bajo, sino para que la tasa de actividad, la tasa de empleo, es decir, la gente que tiene entre 16 y 65 años, que la mayor proporción de gente trabaje. ¿Por qué? Porque si no, no se podría financiar el modelo social. Simplemente, si los jóvenes trabajan, si las mujeres trabajan, si las personas mayores trabajan, si la gente que está en situación de desempleo de larga duración, si se aumenta esa tasa de actividad, es gente que paga el IRPF, es gente que paga el IVA, es gente que cotiza a la seguridad social, es gente que cotiza también para el sistema de pensiones, y entonces genera más ingresos para la administración pública y menos gasto. Entonces, en ese modelo solo puede funcionar si la gente trabaja. Y entonces todo el modelo está organizado en torno a esta obligación que se convierte casi en una obsesión. Creo que da resultados muy interesantes. Lo que decía, ¿cuál es el nivel de desempleo? El nivel de desempleo es del 4, son datos del 2005, pero citaré los datos de ahora, en plena crisis. El nivel de desempleo en 2005 es del 4,4% en Noruega, del 4,7% en Dinamarca y del 6,3% en Suecia. Es un poco más alto, pero tampoco. Mientras que la media europea se sitúa en el 8,6%. No hablo de los porcentajes ni de la comunidad autónoma vasca ni de España en ese momento. En cuanto a la tasa de empleo, lo que decía antes, es decir, la proporción de gente que tiene entre 16 y 65 años que está trabajando efectivamente, ahí las diferencias son también muy importantes, ¿no? Sobre 100 personas que tienen esa edad, 75 trabajan en Dinamarca, 73 en Suecia, 68 en Finlandia, mientras que esa cifra es de 58, es de 58 en la comunidad autónoma. Son diferencias que son muy importantes, que a la larga representan unos ingresos y unos gastos que son muy diferentes. Estos datos están confirmados e incluso amplificados si se tienen en cuenta los 4 colectivos que preocupan más a los políticos, que son los jóvenes, los mayores, los desempleados de larga duración y las mujeres. Es ahí, en estos 4 colectivos donde peca, por ejemplo, la comunidad autónoma vasca y más allá en esta España, ¿no? Precisando cada colectivo.
Casi el 60% de los daneses, el 41% de los suecos y el 40% de los finlandeses de entre 15 y 24 años tienen un empleo. Además, los jóvenes mayores de 18 años se benefician de un salario estudiantil y de préstamos ventajosos para emanciparse. Pero a pesar de eso, para vivir de una manera más cómoda, se posicionan en el mercado laboral, más aún sabiendo que las clases están organizadas de manera flexible, lo que les permite compaginar la carrera universitaria con un empleo a jornada. Además, las empresas contratan fácilmente a esta mano de obra en la medida en que los convenios colectivos prevén remuneraciones y condiciones de trabajo específicos para los jóvenes. De hecho, los jóvenes escandinavos entran con cierta facilidad en el mercado laboral porque disponen de una experiencia profesional y muy a menudo de referencias que favorecen su inserción laboral. Entonces, todo el modelo ahí también está organizado para que los jóvenes puedan trabajar y puedan estudiar también. El nivel, fueron los datos de la semana pasada, el nivel de desempleo de los jóvenes, en general, no de los que tienen entre 15 y 24 años, de los jóvenes del 38% en España, hoy en día. Los buenos resultados cosechados por los países escandinavos tienen entre 15 y 24 años, de los jóvenes del 38% en España, hoy en día. Los buenos resultados cosechados por los países escandinavos se plasman igualmente en materia de desempleo de larga duración. Es muy inferior en Suecia, el 1% de la población activa, y en Dinamarca, 1,2%, que en el resto de la Unión Europea, que es del 4,1%. Es decir, 4 veces más. 4 veces. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la gente está en situación de desempleo durante un largo periodo, le cuesta mucho más después integrar el número. El nivel de empleo de las personas mayores es elevado en los países escandinavos, puesto que en 2003, si la media europea era del 40,2%, todos los países nórdicos superan con holgura esta cifra, pero con mucha diferencia. En Suecia alcanza el 68,6% y en Dinamarca el 60,2%. Y Finlandia también, con medidas simples y poco costosas, ha conseguido en 10 años pasar de una tasa de empleo de los mayores de menos del 35% a casi el 50%. 15 puntos más en 10 años. En cuanto a la tasa de empleo de las mujeres, la diferencia entre los países de la Unión Europea y los países escandinavos es aún mayor en la medida en que la tasa de empleo de las mujeres es del 71,5%, del 70,5% en Dinamarca, del 65,7% en Finlandia, cuando la media europea es del 55%. Pero hombre, para que las mujeres puedan trabajar hay que crear las condiciones objetivas que les permitan no solo llegar, sino permanecer en el mundo laboral y que las mujeres puedan compaginar también su vida privada y su vida profesional.